Salud, donde levanta la alerta respecto a cómo va evolucionando la viruela del mono. Es la temática que queremos abordar a continuación junto a Remigio Paredes, académico de la carrera de Enfermería de la Universidad de las Américas, acá sede Concepción. Remigio, un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación, así que aquí estamos para cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la viruela del mono. Sí, ir aclarando respecto a esta enfermedad, lo que ha significado. Bueno, estamos en medio de una pandemia, claro. Se nos suma una nueva enfermedad, ir separando también todo esto respecto a las cuarentenas en este caso, porque hay harta confusión respecto a los síntomas, una cuarentena mucho más extensa a lo que estábamos acostumbrados con el SARS-CoV-2. Sí, bueno, en relación a las diferencias del SARS-CoV-2, la viruela del mono, es que es mucho más leve, de hecho la mortalidad es menos del 1%. Así que los expertos refieren de la Organización Mundial de la Salud que estamos lejos de una realidad igual al SARS-CoV-2. Así que no hay, yo le pido a la comunidad, a nuestros amigos que estén tranquilos, según los expertos refieren que es muy leve la sintomatología. Respecto a los síntomas, precisamente, lo que podemos saber hasta el momento, ¿tenemos gráfica, señor director, respecto a los síntomas para ir aclarando también? Porque hay con fuente de la BBC, fiebre, dolor de cabeza, inflamación, dolor muscular y agotamiento, erupción con comezón, lesiones y principalmente en la cara, manos y pies. Que acá generalmente, bueno, estamos viendo ahí una gráfica desde la BBC, claro, empezamos con erupciones. ¿Cómo no confundirla, por ejemplo, con el sarampión, la peste cristal? Sí, muy buena pregunta. En relación a desde que una persona se contagia pueden pasar entre 5 a 21 días. ¿Sí? La diferencia de la varicela, por ejemplo, la varicela presenta una alteración que se llama exantema. Para que nuestros amigos nos puedan entender, son pequeñas ampollas o globitos con agua. Ya en relación a esto, más del 90% de los casos surgen en el rostro. ¿Ya? Y el 70% de los casos son en la palma de las manos y en la planta de los pies. ¿Sí? Provoca mucha picazón. Y una diferencia importante también entre el sarampión o la varicela es que provoca una inflamación de los ganglios. ¿Sí? Así que es una gran diferencia entre las otras enfermedades. Importante recalcar eso porque, claro, muchas veces hemos estado viendo lo que significa a nivel internacional. Hay personas que, bueno, viajan ya sea por placer, por trabajo, quedan con la duda, quizás a lo mejor nunca se han contagiado de otras, como la varicela, como señalábamos, el sarampión. Así que importante ir aclarando eso. Y respecto a la propagación, porque también ha sido bastante polémico, aunque hoy en día todo es polémico, lo que ocurre con las parejas sexuales también. Se ha, creo que tergiversado un poco la información respecto a eso, porque lo que está ocurriendo también, se habla de cuando se tienen parejas del mismo sexo, particularmente los hombres, harta estigmatización respecto a eso. ¿Cómo ha significado en este momento donde hay poco conocimiento respecto a la enfermedad y, claro, se generan más dudas, me imagino? Sí, como muchas enfermedades que aparecen, ¿cierto? Esta no es una enfermedad nueva. Ahora, el día viernes pasado recién, MinSal comunicó que acá actualmente en Chile existen 55 casos, ¿ya? De los cuales 21 ya están en su casa, están dados de alta. Pero la característica importante es que el 100% de los casos son hombres y el 100% de los casos son parejas o que han tenido sexo con otros hombres. Ya, obviamente, sin estigmatizar a la comunidad homosexual. Pero esta característica se ha dado a nivel mundial. A nivel mundial existen más de 60.000 casos y más de 75 países. Sí, bueno, y también hay la distinción que existe entre orientación sexual y, bueno, lo que significa también el tema ya más emocional. Lo que significa respecto a la propagación también, en relación a lo mismo con las parejas sexuales. Sí. Bueno, principalmente es el contacto directo. ¿Sí? Hay 3 formas de contagiarse. Primero, el contacto con animales. Se le dice viruela del mono no porque sea del mono específicamente, sino que se descubrió en roedores pequeños y el mono es un intermediario. Se le llama del mono porque fue donde se descubrió. Ahora, con animales, y la otra forma es contacto directo de persona a persona con sus secreciones, pero es un momento, es un contacto prolongado. Y la otra forma de contagio es estar en contacto con las secreciones de aquella persona que está enferma. Por ejemplo, si yo toco un vaso, toco la mesa, yo lo puedo adquirir de esa forma. No es
o es muy parecido a lo que ocurre con el COVID-19, que por ejemplo, si hay contacto, tomamos el mismo vaso, estamos compartiendo el mismo espacio. Acá tienen que ser netamente Sí. secreciones. Tiene que ser secreciones, pero por un tiempo muy prolongado. Ya. Por eso también el contacto directo, por ejemplo, una relación sexual involucra mucho tiempo de contacto y está en contacto con las secreciones. Ahora, hace 2 semanas atrás, se encontró que tanto el fluido seminal, la orina y la saliva está presente el virus. Está presente el virus. Ah, ya, se igual confirma. importante eso ir aclarando. Lo que señalabas tú a raíz de que no es del mono propiamente tal, pero acá hablamos de un virus zoonótico. Es una zoonosis, para que nuestro amigo entiendan, ¿cierto? Que son enfermedades que pasan de los animales al humano. Ahora existen 2 cepas de esta zoonosis. Existe la cepa central y occidental. Nosotros ¿Ya? estamos sufriendo la cepa occidental, que es la más leve. ¿Sí? Mira. Entonces, la mayoría de las personas que visitaron estas regiones de África comenzaron a visitar Europa y ahí se ha ido propagando a nivel mundial. Igual, como es una enfermedad que no es nueva, pero sí a nivel mundial se está en alerta por el aumento de los casos. Sí, y esa curiosidad que genera, porque claro, no es algo nuevo, pero este aumento, ¿a qué se debe principalmente? ¿Al comportamiento que estamos teniendo como sociedad? ¿Los virus están siendo más resistentes? Porque muchas veces hablábamos, o lo que hemos ido aprendiendo también con la pandemia, es que, claro, por ejemplo, una vacuna nos protege, pero el virus puede mutar a bueno y esa vacuna no nos va a proteger al 100% como para la otra cepa. ¿Cómo va variando en ese sentido? Sí, en relación a esto, la viruela, ¿sí? La viruela humana, a diferencia de la viruela del mono, Ya. la viruela humana se terminó de vacunar a toda la población en 1980. Pero esta vacuna, todas aquellas personas que fueron vacunadas antes de ese año, están protegidas alrededor de un 85% con inmunidad. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me pregunta sobre cómo uno llega a contagiarse? Contacto con animales. Hay culturas en África que acostumbran a comer animales, ¿cierto? Como roedores o carnes mal cocidas, y así es como llega el virus al cuerpo del ser humano, y también los viajes de un lugar a otro, de Europa Sí. a América. En caso de manifestar síntomas, los protocolos que estamos teniendo también en ese sentido, porque si bien ahora, y me gusta hacer la comparativa con la pandemia, que es lo que estamos teniendo más cerca, estamos presentando quizá un poquito de dolor de garganta, mucosidad, dolor de cabeza, PCR inmediatamente. Acá si es que yo quizás estuve en algún viaje, algo similar, tuve algún tipo de estrecha relación con alguien, ¿cómo sigo el protocolo para saber si estoy o no contagiada? Para confirmar el diagnóstico se necesita un PCR, no el PCR que se introduce en la fosa Ya, nasal, sí. sino es un PCR que se sacan secreciones Ya. de estas lesiones de la piel y se evidencia que está el virus presente. Ahora, cuando la persona comienza a sufrir las lesiones en toda la cara, la palma de las manos y la planta de los pies, y todas estas lesiones se transforman en costra, Sí. ya la persona deja de contagiar, que pueden pasar hasta 3 semanas aproximadamente. Sí, eso a mí lo que me impactó también, que tú señalabas de 5 a 21 días. ¿Es extenso o es más común de lo que uno cree con ciertas enfermedades? Sí, puede ser el tiempo de la incubación, que desde que se presentan los síntomas, Sí. similar a la varicela, al sarampión. Ya. Pero en este caso, en este sentido, las personas de la comunidad tienen que estar tranquilas. La mortalidad es bastante baja. Las personas que han fallecido, lamentablemente, han sido personas con patologías o enfermedades que los limitan, ya sea por una diabetes mal controlada, Ya. cáncer, personas trasplantadas, inmunodeprimidos. De hecho, hace unas 2 semanas atrás falleció una persona de Brasil que era un paciente inmunodeprimido. Que la Organización Mundial de la Salud ponga esta alerta nos debe preocupar realmente, porque generalmente quizás nos vamos muy a los extremos. Uno siempre dice, sí, la idea es que se tomen medidas, pero estamos en alerta. Es para estar en cautela. Es cautela, tener precaución, sobre todo, por ejemplo, el lavado de manos es importante, la buena higiene. Y el llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud es ojalá pareja única, ya para evitar estos contagios que se han dado en las distintas personas.
Sí, lo que estamos viviendo actualmente en cuanto a esta enfermedad y lo que se ha dado también con la ciudadanía, porque cada vez estamos más atentos. Lo que significa estas medidas que muchas veces se nos va olvidando, como tú señalas, el lavado de manos, tener cuidado. Actualmente con este retorno a la presencialidad también los virus respiratorios están circulando en mayor cantidad. Seguir con esas medidas que a veces se nos pasa desapercibido respecto a que, bueno, un agotamiento, me imagino, también de la población y ese relajamiento respecto, en este caso, con el SARS-CoV-2 por la vacuna, pero no hay que olvidar que hay otras enfermedades presentes. Claro, yo sé que las personas tienen mucho miedo, nadie quiere estar confinado nuevamente por muchos meses, mucho tiempo, pero el llamado es estar tranquilos en las medidas generales como el lavado de manos, el no estar en contacto con personas que tengan estas lesiones. Importante, si alguna persona está en contacto con aquella, si hubo algún viaje al extranjero, hay fiebre, hay dolor muscular, hay dolor de la columna, dolor de las articulaciones, que consulte a su médico, sobre todo si presenta estas lesiones en la palma de las manos o en el rostro. Claro, ahí tener en cuenta respecto a todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, bueno, lo que está ocurriendo a nivel nacional, claramente, bueno, nosotros estuvimos la semana pasada precisamente hablando también con el presidente del Colegio Médico acá en la zona, cómo estamos preparados también en ese sentido, los protocolos, es súper importante también lo que se hace desde el Ministerio de Salud ante estas mismas alertas a nivel internacional. Sí, es importante que hay una vacuna. ¿Sí? Hay una vacuna que está creada, pero lamentablemente no está, la OMS no ha dado una orden para que sea fabricada por cantidades industriales, para que sea distribuida a todo el mundo. Pero ya está disponible, sí, pero no se puede masificar. Claro, a diferencia de lo que estaba pasando con el SARS-CoV-2, que no existía la vacuna y se creó, bueno, en tiempo récord en todo caso, a buena hora. Me gustaría que dejaras ese último mensaje también a la ciudadanía que nos están viendo respecto a estas medidas de autocuidado y a tener atención respecto a los síntomas. Sí, así que, queridos amigos, estén tranquilos. El llamado, un buen lavado de manos, evitar el contacto por prolongado tiempo con aquellas personas que tienen sospecha